El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo vivió de 1469 a 1527 en una época sumamente interesante, el Renacimiento. Se podría decir, el Renacimiento italiano, pero es el Renacimiento en realidad toda la época, e Italia pues todavía no era Italia, porque la consolidación de Italia como Estado se da hasta mediados de 1800, más de 300 años después de la vida de Maquiavelo. Así que son ciudades-estado que comparten una cultura e idiomas parecidos, porque había dialectos y muchas variaciones entre la forma en que se hablaba en las diferentes ciudades. Es una época muy interesante la que le toca vivir a Maquiavelo y llena de mucho conflicto entre los propios estados e invasiones que se dan por países que estaban ya más consolidados y que trataban de dominar toda Italia. La familia de Maquiavelo era una familia de nobles que habían venido a menos, y en este ámbito y ambientes que Maquiavelo escribe El Príncipe. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaban en esa época de Maquiavelo. En 1400 comenzó la construcción de la Catedral de Milán. En 1428 Francia revive con Juana de Arco. Bueno, pues era porque estaba invadida por los ingleses y logran expulsarlos. En 1453 los otomanos conquistan Constantinopla, terminando con el Imperio Bizantino, o sea, el fin del Imperio Romano, lo último que quedaba. 1478, aquí ya Maquiavelo es un niño. Iván III expulsa de Rusia a los mongoles. En 1492, la caída de Granada, los reyes católicos expulsan a los judíos, que se reparten en diversos países de Europa, pero conservando el idioma español. Colón descubre el Nuevo Mundo. Y España inicia la conquista, pero del norte de África, o sea, se va expandiendo. El Imperio Español estaba muy canijo en ese momento. En 1493, ya aquí Maquiavelo está en su apogeo trabajando, la fundación de la Española en el Nuevo Mundo. España y Portugal firman el Tratado de Tordesillas. 1497, viaje al Nuevo Mundo de Américo Vespuccio. Cabot llega a Terranova. La exploración del mundo está todo lo que da. 1498, tercer viaje de Colón, y por primera vez pisa tierra en el continente sudamericano. Había llegado a islas y más al norte. En 1500, al superarse la crisis de la Baja Edad Media, comienza el Renacimiento italiano, movimiento que abarcó a la mayoría de los países europeos. Juan de la Cosa, que acompañó a Colón en su primer viaje, a fines de este año de 1500, concluye su monumental mapa de las tierras americanas. Cabral toma posesión de la tierra de la verdadera cruz, que es en Brasil. Les gustaba el nombre de la verdadera cruz porque también Hernán Cortés pues se lo pone precisamente a Veracruz. En 1501, expedición a la India de P.A. Cabral. En Irán reina Isma I, fundador de la dinastía Safawi, que impone el chiismo. Los Luo, pueblo nilochoriano, se establecen en Kenia y Uganda. Acá en México, en 1502, Moctezuma es asesinado, posiblemente instigado por Cortés. Este año es algo interesante, ahorita vamos a ver por qué. Los portugueses establecen factorías comerciales en África, también se expanden. En 1506 comienza la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Algo interesante, 106 años después de que se inició la construcción de la Catedral de Milán, fue que se inició la construcción de la de San Pedro. El Nuevo Mundo es llamado América en honor al cartógrafo italiano Americo Vespuccio, a propuesta del alemán Martin Waldseemüller. Comienza el tráfico de esclavos negros a América en 1510. Esto va a tener muchas repercusiones. 1512, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico. Maquiavelo publica El Príncipe, dato equivocado, es de Wikipedia, porque lo escribe en 1513 y se publica hasta después de su muerte, que él fallece en 1527. 1517, Lutero publica sus 95 tesis contra las indulgencias, o sea, contra el tema de que la Iglesia recibiera dinero por el perdón. 1519, Carlos V, rey de España, de los Países Bajos y de Alemania, es coronado emperador. España estaba cañona. Hernán Cortés inicia la conquista del Imperio Azteca. Hasta 1519, cuando Moctezuma es muerto en 1502. Quiere decir que Hernán Cortés se la pasó casi 20 años en el tema de la conquista. Uno pensaría que fueron 2 o 3 años, ¿no? Porque la conquista pues se acaba dando en 1521. Y también en 1521 Solimán el Magnífico conquista Belgrado.
En 1522, Sebastián del Cano completa el viaje alrededor del mundo emprendido por Hernando de Magallanes, que descubrió el estrecho de Magallanes y que muere a manos de los indígenas en Filipinas, porque participa en una pequeña guerra que había ahí entre indígenas, apoya una facción y desafortunadamente mide mal sus fuerzas y acaba muriendo. En 1525 la papa llega a Europa, o sea la patata, desde Sudamérica. Este tubérculo empezó a cultivarse en un momento en que escaseaba el alimento en Europa y había hambrunas, y ayudó mucho durante la historia de Europa, todavía incluso en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. La papa es un poco indigesta, ¿por qué? Porque precisamente como es originaria de Sudamérica, pues no existía en la mayor parte de la historia de nuestra especie, que nuestra especie tiene más o menos 250.000 años, y pues se descubrió la papa hace unos 10.000 años, entonces por eso no nos podemos comer una papa cruda. En 1526 los otomanos invaden Hungría. En 1532 Pizarro conquista el Imperio Inca. Esto ya se da después de que muere Maquiavelo. Aquí Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica de Roma, pero bueno, lo interesante es todo esto que estaba ocurriendo durante la época de Maquiavelo. Estamos en el Renacimiento, está trabajando Leonardo da Vinci, está Miguel Ángel Buonarroti. De hecho, Leonardo da Vinci, trabajando en Nápoles, iba a ser un caballo enorme, y cuando después de años de estar haciendo bocetos y hacer una maqueta, muchas maquetas, hace ya la maqueta al tamaño real que va a quedar la estatua, la hace de terracota, y ya tiene el bronce y todo para enterrar el caballo de cabeza y vaciarle el bronce fundido, esperar a que seque totalmente y después desenterrar el caballo. O sea, ya está a punto de hacer esa estatua cuando pues la península es invadida por Francia, y todo el bronce que se iba a ocupar para la estatua se utiliza para balas de cañón, y ya no hay dinero para hacerla, y los franceses la destruyen disparándole. Los franceses les gustaba hacer ese tipo de cosas, yo creo, porque mucho después, cuando Napoleón pone el ejército francés en Egipto, le disparan a la nariz de la Esfinge, también, ¿no? Destruyen un monumento, bueno, o lo dañan disparándole. Y bueno, nos quedamos sin ese caballo, que hubiera sido padrísimo conocerlo, un caballo, hay dibujos, y estaba muy bonito, una obra de Leonardo da Vinci, que estaba trabajando pues aquí en el Renacimiento durante la vida de Maquiavelo. Y bueno, Maquiavelo está en Florencia, y en 1498 es el secretario de Asuntos Exteriores y de Guerra de Florencia, hasta 1512. En 1505 crea la Armada Nacional, la Milicia Nacional de Florencia, y tiene misiones diplomáticas con el rey de Francia Luis XII, con Maximiliano I de Augsburgo, con César Borgia, con el Papa Julio II. O sea, se movía entre la cúpula de la cultura en su momento, ¿no? Estaba en el ombligo del mundo en cuanto al tema de cultura y de las cosas que estaban sucediendo. Pero en 1513 es acusado de traición, es torturado, y pues se retira de todas sus actividades y se dedica a escribir, y ahí es cuando escribe El Príncipe. Se lo dedica a Lorenzo de Medici, inspirado en César Borgia. Pasa pues 7 años. En 1520 es llamado por el cardenal Julio de Medici, empieza a trabajar con él. El cardenal se convierte en el Papa Clemente VII y lo nombra superintendente de fortificaciones. Pero en 1527 Carlos I de España invade la península y toma y saquea Roma, le quita todos los títulos y lo que hacía Maquiavelo, y en ese mismo año Maquiavelo muere a los 58 años. Maquiavelo escribió más obras, más de 20 obras. Por ejemplo, La vida de Castruccio Castrignani de Luca, La historia de Florencia, escribió composiciones líricas, comedias, entonces bastante, ¿no? Vámonos ahora sí al Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Entre los capítulos 1 y 11, Nicolás Maquiavelo habla de cómo se adquieren las repúblicas y los principados. Entonces él dice, por herencia. Cuando se adquieren por herencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Maquiavelo sugiere que hay que mantener la continuidad, no hacer grandes cambios, no alborotar a las personas, ¿no? Esto es así como si te heredan una panadería hoy que era de tu abuelo, pues hay muchas amistades y lazos, hay vínculos que hay que mantener, ¿no?
Pero dice, si se da por conquista, entonces ahí sí vas a tener que imponerte y sofocar rebeliones. Y si fue por conquista, puede ser con armas propias, que es lo mejor, lo que él recomienda, o con armas ajenas. También se pueden adquirir a veces por suerte o por la virtud. Y él dice, ya que tienes el poder, lo ideal es que tengas el poder absoluto. Pero si tienes que gobernar y compartir el poder con nobles, pues asegurar de que esos nobles sean leales. Dice, también hay otras formas. Puede ser por derecho civil o por un derecho eclesiástico. Si es eclesiástico, tarda en consolidarse, pero es muy seguro. Aquí habla acerca de la crueldad. Que este concepto es muy interesante, ¿no? O sea, él le llama así, pero en realidad es, si tienes que hacer cosas negativas, o sea, aplicar algunas reglas duras o hacer un cambio drástico, hazlo todo junto al principio. Y así vas a tener tiempo para recuperar pues la venia de tus súbditos, ¿no? Porque de lo contrario se alarga mucho en el tiempo y te quita mucho poder. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en una empresa donde hay recorte de personal por alguna situación. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero lo mantienen súper en secreto, todo se planea súper bien y luego se ejecuta en bien poquito tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? El lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 2-3 horas, se llama a todos los involucrados, son despedidos, salen de la empresa y en cuanto salen, 1 hora más tarde, el director ya está hablando con los que quedaron, ¿saben qué? Los que estamos ya quedamos, ya no va a haber más recortes, pues era necesario hacerlo, pero entonces ya, ¿qué se hace? Se junta todo para que ocurra lo antes posible. Yo espero que en este tema del COVID esto no lo estén aplicando algunos gobiernos, que digan, ¿sabes qué? Pues es mejor que, no sé, ya en 4 meses se contagien el 80% de la población para que alcancemos la inmunidad de rebaño, y eso pues causaría una enorme cantidad de muertes, para no esperar lo que puede ser entre a lo mejor 2 años en estar tomando medidas y manteniendo a la gente saliendo y regresando cuando se den brotes y todo, hasta que se alcance esa inmunidad de rebaño o se apliquen vacunas a todos. Si algún país es muy maquiavélico con sus líderes, pues lo que va a hacer es eso, tratar de que todos los contagios y todas las muertes que tenga que haber se den en un corto periodo de tiempo, 4 meses, y entonces ya ocupar todo el demás tiempo en resarcir el daño, pero pues perdiendo una gran cantidad de vidas, ¿no? Ojalá que no. Ok. Capítulos 12 a 14 habla acerca de la milicia. Dice que es muy importante que el príncipe tenga dinero y hombres. Dice que puede ser es una milicia propia, auxiliar o mixta. Él dice que sea propia por temas de lealtad. Aquí pongo un tema que se llama impronta. Yo he visto que ese fenómeno, saben lo que es la impronta, ¿no? Cuando nace un patito o un ganso de un huevo, rompe el huevo, y el primer objeto grande como del tamaño de su mamá que se mueva, pues se crea esa impronta, ese vínculo, y siempre lo va a seguir, ¿no? Yo me he dado cuenta que en las empresas, cuando tú entras a un trabajo nuevo, está uno algo vulnerable y creas lealtad con las personas que te dan la bienvenida o con tu jefe, el que te contrata, en fin. De hecho, cuando tú tienes un nombramiento y tienes gente a tu cargo, va a ser mucho más leal contigo por este fenómeno aquellas personas que tú contrates. Las otras son un poquito más difíciles de ganártelas, ¿no? Ok. Capítulos 15 a 21 habla acerca de la conducta del príncipe. Dice respecto a las alabanzas y la censura. Aquí aplica el principio de realidad. Dice, sabes que no hagas caso a alabanzas y censuras, evalúa mejor las circunstancias y las consecuencias. Tener muy presente que el objetivo del príncipe es conservar el Estado y el poder, y guiarse por la realidad y no por utopías, o sea, no por el tema de que bienestar para todos o educación para todos, qué sé yo, sino que dices, es que los pies en la tierra. Luego, cuando habla de generosidad versus avaricia, que es así como él dice, bueno, si el príncipe se dedica a repartir, se le va a acabar el dinero y los súbditos nunca van a quedar contentos, y luego les va a tener que subir los impuestos, y si hay alguna calamidad no va a tener con qué hacerle frente, y entonces va a parecer como que hizo muy malas cosas. En cambio, cuando él conserva los bienes y vienen épocas difíciles, no tiene que subir impuestos y puede hacer frente a las calamidades. Entonces siempre hay que mejor, pues aquí se podría decir como ahorrar, ¿no? Tener un fondo siempre. Luego dice que es mejor ser amado o temido. Este es muy famoso, todo el mundo sabe que él dice, sabes que es mejor ser temido que amado, porque el amor
acaba muy rápido, en cambio el temor se puede mantener por mucho tiempo. Y aquí nos explica la metáfora del león y el coyote. Dice, pues el león cae fácilmente en las trampas porque no prevé, no tiene esa... pero es muy bueno para ahuyentar a los lobos. En cambio el coyote es buenísimo para evitar las trampas, pero no se puede defender de los lobos. Entonces el príncipe tiene que ser una combinación del león y el zorro, no el coyote, sino el zorro, ¿no? Porque es más astuto. Ok, la virtud y el poder. Cuando habla de virtud y poder, él dice, hay que parecer virtuoso, siempre la máscara social, ¿no? Poner los valores y todo así como esa imagen, aunque en realidad tienes que hacer lo necesario para conservar el estado y el poder. Entonces el tema de fingir, cosa contra la que la humanidad en general pues está luchando para que todos en realidad sean más auténticos y más congruentes y todos podamos vivir mejor, ¿no? Pero pues aquí él habla acerca de cómo mantener el poder. Y luego cuando habla acerca de ser odiado o menospreciado, dice, ¿qué vas a preferir? ¿Que te odien o que te menosprecien? Esta en especial la he oído mucho en mandos medios, cuando me tocaba dar capacitación a gerentes, y también como consejo a nuevos jefes sobre todo, que le dicen, oye, pues es mejor que tu gente piense que eres un canijo a que eres un peregrino, ¿no? O sea, bueno, ya entienden la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros somos parte de un grupo y luego se nos pone como jefes de ese mismo grupo, pues siempre nos estuvimos quejando de cuando se tomaban medidas que nos afectaban, y como jefes tenemos muy fuerte el tema de no querer afectar a nuestra gente, pero siempre te va a tocar tomar decisiones que acaban afectando a la gente, que no son buenas para ellas, pero que sí son buenas para la empresa, ¿no? Entonces, pues como jefe ni modo te va a tocar eso. Por eso Maquiavelo pone este principio. Y luego dice, ¿qué tiene que hacer el príncipe para ser amado? Bueno, saber repartir adecuadamente premios y castigos, y también embarcarse en proyectos que llamen mucho la atención y le gusten mucho a tus seguidores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Como pan, palo y circo, ¿no? Pan, palo y circo para el pueblo. Y que funciona muy bien, ¿no? Tenemos mucho circo en épocas normales, como es pues las Olimpiadas, los mundiales de fútbol, el Super Bowl, en fin, todo tipo de eventos, la entrega de premios de la academia, en fin, ¿no? Ok, después en el capítulo 25 él habla acerca, bueno, del 22 al 23, habla acerca de la elección de los secretarios, que lo traducimos como la elección de tus colaboradores hoy en día. Dice, huye de los aduladores y elige a los que pongan el interés del príncipe y del Estado antes que su interés personal. Es muy interesante saber que este principio es uno de los principios de administración. No el poner el interés del príncipe, pero sí el de la empresa. Entonces es un principio de administración establecido por Henry Fayol, uno de los padres de la administración, junto con Frederick Taylor, pero el francés Henry Fayol es quien pone este principio. Pon el interés de la empresa primero. El interés de la empresa antes que el interés personal o del individuo. Y aquí pues ya lo planteaba Maquiavelo unos 400 años antes. En el capítulo 25 se lo dedica a la suerte, especialmente a la mala suerte. Dice, hay que estar preparado. Es interesante, por ejemplo, darnos cuenta que en cada sexenio ocurre algo desastroso de mala suerte, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la H1N1, tenemos a veces sismos, tenemos huracanes, tenemos pandemias, incendios tremendos, y a veces movimientos sociales, ¿no? Entonces, la persona en el poder tiene que estar preparado para algo que no estaba planeado por ningún lado, ¿no? Ok, en los capítulos 24 a 26 habla acerca de las causas por las que se ha perdido Italia, que continuamente invadida. En esta época pues se apodera de ella España, ¿no? Con Carlos I, y la importancia de recuperarla. Ya él soñaba con el tema de pues la unificación. Y él habla acerca de las causas, pues falta de ejército, mala relación con el pueblo, falta de previsión y falta de decisión al actuar. Y este es el Príncipe, la verdad, un libro muy útil, que se estudia continuamente y cuyas reglas se adaptan pues fácilmente, obviamente con una forma mucho más moderna y moderada, porque no todo el mundo ha tenido que utilizar esto. Por ejemplo, Napoleón
cuando llegaba en sus conquistas, él lo que quería hacer era que toda la gente tuviera las mismas libertades, acceso a la cultura, derechos, en fin, como se hacía en Francia, ¿no? Entonces era bien visto. Alejandro Magno igual. Él respetaba a los nobles que tenían el poder antes de que él conquistara esa zona, y entonces tenía, pues, se ganaba la lealtad de los nobles y de los pueblos, y en una parte pues su ejército llegó a ser muy numeroso, más por pueblos conquistados que por los propios griegos. Entonces hay muchas maneras de ejercer la autoridad y el poder, y estos pues son como una guía, pero que siempre hay que adaptarla. Y hasta aquí con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.